Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, hace un llamado a la población. La idea de hacer una película sobre este tema, es decir, es una idea vieja que tiene muchos años, ¿no? El momento era cuándo contar esta historia. Es decir, había que dejar pasar un tiempo, había que dejar que las heridas se cerraran un poco. Así que nada, esa idea, ese proyecto, no el guión, sino el proyecto se quedó guardado hasta que pensamos que este era el momento de volver a tocar ese tema. Y entonces sí nos pusimos a escribir el guión, a escribir la historia y presentarla al concurso del Ministerio de Cultura, ¿no? Buenos días. Buenos días, profesor. Yo para los tombos soy un comunista del SUTEP y para los senderos un enemigo. Estamos jodidos. El periodista en un pequeño pueblo, es decir, la radio es un elemento importantísimo en el mundo, en los Andes, y más en esa época. Es decir, no te olvides que es en los años 80, donde la televisión no tiene la importancia que tiene ahora. Entonces, sí, la radio era fundamental. Y entonces, es decir, el periodista se transforma en un personaje importante en el pueblo. Y el otro personaje importante en un pueblo, en una ciudad pequeña, es el maestro, ¿no? El maestro es el que está en contacto con niños y con los padres, no sé cuál. Entonces, claro, a partir de estos dos personajes, es decir, se va creando la historia del personaje, es decir, las esposas, los personajes, el dueño de la radio. Entonces se forma ahí un universo de personas en las que todos, de una manera u otra, se empiezan a ver afectados por la guerra interna que empieza a comenzar. Las primeras acciones de Sendero e inmediatamente la llegada del ejército y de los hinchis, ¿no? Darse al paro armado convocado para el día jueves de este mes. ¡Sácame ese! ¿Por qué lloras, Terruca? ¿Por qué lloras? ¡Quiero sacarlo! Bueno, desde que formamos el grupo, si las personas que formaban el grupo, estoy hablando hace 30 años, es decir, tenían una misma preocupación o un mismo interés de ese tipo de cine. Yo no voy a decir que ese es el tipo de cine que hay que hacer, no, creo que hay que hacer todo tipo de cine. El que a mí me interesa y al que le interesó el grupo Chasque de un comienzo es ese, es decir, temas sociales, grandes temas y pequeños personajes. Esa siempre fue la idea, es decir, tocar un tema importante a través de personajes anónimos, ¿no? Es decir, precisamente para que la gente se pueda identificar con esos personajes, ¿no? Pero además, claro, cuando uno empieza a escribir y creas el argumento, es decir, uno hace una película que además de tocar esos temas que te hagan pensar o reflexionar, es decir, es una película muy entretenida, es una película donde hay mucho suspenso, ¿no? Y además yo diría que es una película sobre la amistad, es decir, los personajes son entrañables, los personajes se quieren, los personajes se ayudan unos a otros, ¿no? Todo sigue igual, general. Las tropas a su mando no solo han sido incapaces de frenar la violencia y el terror desatados por la subversión, Sino que las fuerzas del orden siguen cometiendo abusos y maltratos contra la población. Sí, se ha empezado a hablar de eso, hay mucha literatura, como tú dices, hay más de una película, hace poco estuvo Magallanes, es decir, dentro de poco va a salir otra. Sí, se está tocando el tema. El asunto es lograr que a la gente le interese estos temas. ¿Sí? Hasta ahora yo no estoy muy convencido, es decir, quisiera que la gente se interese en esos temas. Yo creo que poco a poco eso va a salir, ¿no? Pero bueno, no es una tarea fácil, decir, a la gente le interesa más las cosas más ligeras, más light, las comedias, las películas de terror. Esta también es una película de terror, es decir, el terror que nos sucedió, que nos pasó. No nos gusta el tono como te refieres a nosotros en tu noticiero. Yo solo informo. Los cines, las distribuidoras, se niegan a exhibir este tipo de películas. No es que se niegan rotundamente, pero evidentemente, es decir, ponen trabas. Es decir, todo el tiempo es difícil conseguir saber en qué sala se va a pasar tu película.
Hasta el último momento te dicen un cine, después te lo cambian para otro, después el que te habían dado ya no te lo dan, después el tráiler no sabes si lo pasan, después si aparece o no en el listín el día de la exhibición. Es decir, es desesperante y uno no sabe bien qué hacer. Las cifras de las últimas películas han demostrado un poco eso, la diferencia que hay entre una película, una comedia, es decir, que puede llegar a los 2 millones, 3 millones de espectadores, y otras películas que a mí me resultan sumamente interesantes y además atractivas, si puedan hacer 5, 10, 15 mil espectadores, la distancia es abismal. Eso sucede en todos los países, pero no sucede tanto como sucede en el Perú.